¿Cómo demandar por daños emocionales? Determinar el tipo de daño emocional. Familiarízate con los tipos de demandas por daños emocionales. El daño emocional está clasificado de acuerdo a la intención de la persona o compañía responsable de infligir el daño. Hay dos tipos de daño emocional. Estos incluyen imposición negligente de daño emocional e imposición intencional de daño emocional. Imposición negligente. La parte responsable mostró un comportamiento negligente que causó dicho daño. Imposición intencional. La parte responsable demostró un comportamiento intolerante que causó el daño. Determina si el daño emocional fue el resultado de una negligencia. Esto ocurre cuando la conducta negligente de una parte provoca angustia emocional. Este daño debe ser la consecuencia de un perjuicio físico que causó la persona a la que vas a demandar. Por ejemplo, podrías iniciar una demanda por daños emocionales si presenciaste un accidente que mató a un ser querido. Por lo tanto, debes haber sufrido problemas emocionales tras dicho evento. Determina si el daño emocional fue intencional. Es intencional cuando la conducta intolerante de una parte provoca angustia emocional. En este caso, debes probar que la otra parte demostró un comportamiento intolerante y extremo de forma intencional o temeraria. El perjuicio físico también debe ser un factor. Por ejemplo, tu vecino provocó un incendio en tu garaje con la intención de matarte. Si empezaste a tener ataques de pánico hasta terminar desmayado, podrías entablar este tipo de demanda. En esta situación, el perjuicio físico es una consecuencia directa del daño emocional. Pero si un empleado grita y amenaza a su empleador, es posible que ello no cuente como una conducta intolerante. Incluso si la conducta es ruda e insensible, es posible que no lo consideren como daño emocional. Determinar si el perjuicio físico causa un impacto en tu daño emocional. Mantén un registro de tus síntomas físicos. Anota los síntomas físicos que experimentaste como consecuencia de un daño emocional extremo. Toma nota de los cambios en tus patrones de sueño y hábitos alimenticios. Anota otros síntomas físicos que estés experimentando. Si no tienes un registro de tus síntomas físicos relacionados con tu daño emocional, aún así podrías iniciar una demanda de este tipo. Pero será mucho más difícil probar que tus problemas están directamente vinculados al incidente en cuestión. El daño emocional grave, como la ansiedad social prolongada o la paranoia, podría ser suficiente para cobrar una indemnización por daños. Si no tienes pruebas de síntomas físicos relacionados, consulta con un abogado. Puedes preguntarle si tu caso procede. Determina qué papel cumplió el perjuicio físico en tu situación. Los litigios por daños emocionales casi siempre están vinculados al perjuicio físico. Este tipo de litigios varía según el país. Pero en general, es necesario haber sufrido un daño físico o haber recibido amenazas de daño físico. Consulta con tu doctor para determinar de qué manera se relaciona tu daño emocional con tu daño físico. Demuestra el vínculo entre el daño físico y los síntomas emocionales prolongados. En los casos de negligencia, es necesario probar que sufriste un daño físico que provocó síntomas emocionales prolongados como depresión o ansiedad severa. Un ejemplo común de ello es presentar registros médicos que describan tus síntomas emocionales, además de las causas probables de dichos síntomas. Determina si puedes entablar una demanda por daños emocionales como una tercera parte. En algunos países, tienes la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo,
Ello podría ser el caso si tu hijo o alguien cercano a ti sufrieron un daño físico en un incidente. Dicho incidente podría haber ocurrido en tu presencia. Tu caso puede ser más sólido si tú también saliste herido físicamente o recibiste amenazas de daño. Para que tu caso proceda, debes tener una relación cercana con la víctima. Además, debes probar que el estrés emocional que experimentaste como testigo sobrepasa el de un espectador casual. Asimismo, es indispensable probar que dicho daño te provocó síntomas físicos durante un periodo prolongado. Tras el incidente, debes probar la relación entre tu daño físico y el emocional. Reúne tus registros médicos. Asegúrate de tener copias de todos tus registros médicos, de modo que puedas demostrar de qué manera cambió tu salud después del incidente en cuestión. Consultar con un abogado. Escribe un informe de lo sucedido. Hazlo antes de reunirte con tu abogado. Toma nota detallada de lo que crees que ocasionó tus síntomas emocionales y físicos. Además, haz una lista de los síntomas que estás experimentando. Contrata un abogado para que evalúe tu caso. Debido a lo complejo de este tipo de demandas, lo mejor es consultar con un abogado para evaluar la solidez de tu caso. Pregúntale a tu abogado sobre la probabilidad de obtener una indemnización por daños. Incluso si tu caso es sólido, es posible que no valga la pena iniciar una demanda. Debes decidir si estás dispuesto a comprometerte con los gastos, tiempo y energía mental que te tomará seguir adelante con el proceso legal. Entablar tu demanda. Asegúrate de que no sea muy tarde para iniciar la demanda. Cada país establece plazos de prescripción para los distintos tipos de transgresiones. Estos especifican el periodo de tiempo en el cual puedes tomar medidas legales después del incidente. El daño emocional entra en la categoría de los delitos de lesiones personales. El plazo de prescripción para un delito de lesión personal varía entre 1 a 6 años. Dependiendo de la ley de tu país. Después de haber sufrido dicha lesión, es necesario averiguar de inmediato cuáles son los plazos de prescripción en tu país. Independientemente de estos, es mejor presentar tu caso lo más pronto posible. Busca los plazos de prescripción en tu país para este tipo de lesiones con el fin de asegurarte de que aún estás a tiempo de actuar. Averigua dónde debes entablar tu demanda. Si tú y el demandado viven en el mismo lugar, allí es donde debes iniciar el proceso legal. Si viven en distintos lugares, lo más probable es que debas iniciarlo en el lugar donde se llevó a cabo el incidente en cuestión. Consulta con tu abogado para asegurarte de tomar medidas legales en la jurisdicción adecuada. Prepara tu demanda. Trabaja con tu abogado para preparar tu demanda. Esto implica reunir la documentación que brinda detalles del incidente en cuestión. Asegúrate de hacerla lo más completa y detallada posible. Puedes llenar los formularios por tu cuenta, sin la ayuda de un abogado. Pero es esencial hacerlo de la forma correcta. Así que lo mejor es no llenarlas tú solo. Entabla tu demanda. Entabla la demanda ante el tribunal correspondiente para empezar el proceso legal por lesiones personales. Probablemente será necesario pagar una tasa judicial. Consulta con el secretario del tribunal para saber el monto de dicha tasa. Algunos tribunales te permiten iniciar tu demanda en Internet. Verifica con tu tribunal para determinar si esta es una opción. Espera la respuesta escrita del demandado. El demandado tiene un plazo específico. Por ejemplo, 28 días. Para presentar una respuesta escrita a tu demanda por daños emocionales. Si éste no presenta una respuesta, entonces tú ganarás el proceso legal.
Necesitarás presentar una moción por incumplimiento y obtener una orden de incumplimiento. Verifica dicho proceso con la jurisdicción correspondiente, ya que este puede variar de un país a otro. Si la otra parte presenta una respuesta escrita, puedes continuar con una audiencia judicial. Reunir las evidencias para el caso. Empieza el proceso de descubrimiento legal. Es el proceso en el cual ambas partes reúnen la mayor cantidad posible de información para defender sus posiciones. Por ejemplo, el abogado de la otra parte podría contactarse con tu empleador. Tu abogado también llevará a cabo investigaciones para garantizar que tengas suficiente información sobre la otra parte. Si lo solicitan, sométete a una declaración. El abogado de la otra parte podría pedirte que dé una declaración, la cual se trata de un testimonio oral que se da antes de cualquier juicio. Te interrogarán sobre el incidente ocurrido y tus antecedentes personales. En especial, te harán preguntas respecto a tus antecedentes médicos. Haz que tu abogado presente mociones ante el tribunal. Cada parte involucrada tiene la oportunidad de presentar mociones para desestimar ciertas pruebas, admitir más pruebas o desestimar el caso. Tu abogado debe decidir si es necesario presentar mociones y cómo actuar si el demandado ha presentado una. El tribunal emitirá un fallo respecto a dichas mociones antes de proseguir con el caso. Llegar a un acuerdo extrajudicial. Considera llegar a un acuerdo extrajudicial. Si tú y la otra parte están dispuestos a solucionar el caso llegando a un acuerdo mutuo, no será necesario ir a juicio. Los juicios por lesiones personales pueden ser largos y costosos. Por eso es preferible llegar a un acuerdo de forma extrajudicial. Habla con tu abogado para determinar la decisión adecuada para tu caso. Reúnete con un mediador legal. Este puede ayudarte a negociar un acuerdo con la otra parte que sea aceptable para ambas partes. Busca un mediador legal por medio de un centro para la resolución de disputas, el cual está disponible en algunos países. También puedes contratar un mediador profesional. Por lo general, ambas partes comparten los gastos de la mediación. Mantente informado respecto al proceso. Tu abogado y el abogado del demandado también hablarán durante el proceso. Tratarán de llegar a un acuerdo extrajudicial. Tu abogado debe mantenerte informado sobre el proceso. Trata de programar reuniones regulares con tu abogado para garantizar que te mantengas informado. Llevar el caso ante el tribunal. Decide si debes llevar tu caso ante el tribunal. Si no has podido llegar a un acuerdo satisfactorio con el demandado, lo único que te queda es ir a juicio. Tu abogado puede explicarte las ventajas y desventajas de tomar dicha decisión. Durante el juicio, será necesario discutir tu caso ante un juez. Trabaja con tu abogado para que te ayude a prepararte para el juicio. Ello podría incluir preparar testimonios y reunir pruebas. Asiste a juicio si no has llegado a un acuerdo aceptable. Si has optado por llevar tu caso ante el tribunal, te notificarán la fecha del juicio. Tu abogado utilizará pruebas, testigos e información para probar tu posición. El jurado decidirá si debes recibir una compensación y el monto que recibirás. Si el tribunal posterga la fecha del juicio, no te preocupes mucho por ello. Los juicios con frecuencia se reprograman en base al horario del juez. No pienses que tu caso es menos importante que los demás.